¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Desde el programa nos seguimos preguntando cómo van a seguir las políticas públicas que tienen que ver con mujeres, géneros y diversidad, ahora que ya no está más el ministerio que se ocupaba de estos temas. Se conoció el domingo el primer DNU del presidente Javier Milei, donde le asume a esta mega cartera, este mega ministerio de capital humano, las funciones, las obligaciones, las responsabilidades que tenía el ministerio, pasando con su presupuesto, con su plantel, por lo menos hasta ahora, bajo esa égida. Veremos cómo sigue, qué estructura va a tener, si se convierte en una dirección, en una secretaría, quién va a estar a cargo. Todavía esas son interrogantes, preguntas que nos hacemos. Estamos en comunicación para hablar sobre este tema con la socióloga, historiadora feminista Dora Barrancos, que fue hasta la semana pasada presidenta del Consejo Asesor ad honorem de este ministerio que tuvo esta corta vida de 4 años, desde 2019 hasta la semana pasada. ¿Qué tal, Dora? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Gracias, Mariana. Estamos tratando de salir a la superficie, estamos tratando sobre todo, tenemos obligaciones de una cierta comprensión, más allá de lo difícil que sea comprender este fenómeno de masiva elección de un presidente y de una presidenta, que efectivamente encarna por oposición toda la lucha histórica de las mujeres y las disidencias, ¿no? ¿Por qué crees que de alguna forma se tomó como caballito de batalla la eliminación del Ministerio de Mujeres? Entre otros, sabemos que también se sacó derechos humanos del Ministerio de Justicia, ¿no? También simbólicamente, desde el nombre, seguramente la tarea, la función, las obligaciones las seguirán cumpliendo. Pero ¿por qué crees que apuntaron con tanta hazaña, podríamos decir, contra el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad? Bueno, yo tengo una respuesta muy económica. Es un ideograma planetario que hace a los programas de las nuevas ultraderechas en el mundo. Desde que efectivamente, antes lo he venido diciendo, escrito, había posiciones idiosincráticamente antifeministas, ¿no? Había una posibilidad de que hubiera capilarmente individuos, y muchos, transfóbicos, homofóbicos, contrafeministas, misóginos, pero el problema más reciente es la elaboración que han hecho las posiciones de extrema derecha en el mundo respecto de un programa contra los feminismos. Tiene un enlace claro con también una posición planetaria de las extremas derechas que se condensa en un profundo malestar y oposición a la ideología de género. Entonces, como ves, hay una nutriente fuerte a propósito de este posicionamiento de extrema derecha, de consolidación de posiciones mentales muy conservadoras, no necesariamente religiosamente conservadoras. Atención, hay muchas posiciones, podríamos decir, mentalmente civiles, que sin embargo han sido totalmente colonizadas por esta cuestión muy, muy, muy aguda de posicionarse contra los feminismos, de posicionarse contra los colectivos que defienden los derechos de las diversidades. Viene desde, yo diría, los últimos, sobre todo con más fuerza, los últimos 15 años. Pero Dora, ¿sabes qué? Yo leía el otro día una encuesta, ahora no recuerdo de quién, que hablaba sobre distintos posicionamientos o posturas que levantó o propuso discursivamente Javier Milei durante su campaña, y le preguntaban a jóvenes, ¿no? Y el tema del derecho al aborto, por ejemplo, tenía mucha aceptación, lo avalaban, me sorprendió gratamente. Mi pregunta es, este acompañamiento, este triunfo rotundo, contundente, ¿vos crees que acompaña también
ese posicionamiento conservador en lo moral, en lo familiar, que acompaña este discurso? Es absolutamente heterogénea la condición subjetiva, sobre todo que ha votado por Milei y Villarruel. Es absolutamente heterogénea. De modo que no extraña que haya posiciones, felizmente, has encontrado jóvenes que han votado a Milei. Yo diría, entre los jóvenes están desde mi posición los más exculpados, porque la gente joven no ha pasado la experiencia del 2001, por ejemplo, ¿no? O no ha tenido ninguna otra posibilidad de vivir tan de cerca el desarme de la vida cotidiana, en fin, los 90. De modo que de mi parte sí hay un sentimiento de intentar comprender aún más a los jóvenes, ¿no? Es medio inexplicable que mujeres de 50 y pico de años se entusiasmen con lo que yo no me canso de insistir, porque se ve, sobre todo en la manifestación de la plaza, ¿no? En los otros días, una extraña composición, muy extraña, y llama poderosamente la atención, sobre todo las ciencias sociales y humanidades. Ay, se congeló, quedó congelada Dora. A ver si podemos recuperar la comunicación. Estábamos hablando con Dora Barranco, socióloga, feminista, historiadora. Fue presidenta hasta hace poquitos días del Consejo Asesor ad Honorem del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Hacemos un breve corte y ya volvemos a ver si podemos recuperar la comunicación con ella. Mundo Villa, martes, 23 horas. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Ecoagenda, jueves 23 horas. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces.
DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Seguimos en Punto Género y mientras tratamos de recuperar la comunicación con Dora Barrancos, ahí tenemos un problemita técnico, te voy a contar sobre un documental, Es con Nosotras, que se estrenó hace poquitos días, hecho por REDI, que es la Red de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que aborda la violencia de género hacia mujeres y disidencias. Te voy a mostrar el tráiler y vamos a estar hablando ahora mismo acá en el piso con una de sus protagonistas. Una ruta, montañas, árboles se ven a través del interior de un colectivo en movimiento. Voz en off. La discapacidad no es algo de nacimiento, se puede adquirir, se va adquiriendo. Diría mi amiga, nadie está exento. Entonces, como desde ese lugar, es tal cual, diría lo que dice mi amiga, nadie está exento y nadie está exento de quedar del lado que la sociedad dijo que estábamos los anormales, ¿no? Nadie está exento, es más, yo creo que nadie está de ese otro lado no existe. Serie de imágenes de las entrevistadas mirando a cámara. Una mujer en silla de ruedas brinda con el equipo de filmación. Es con Nosotras. Esta película documental se desarrolló en varias provincias, en Salta, en Misiones, en Buenos Aires, en Córdoba, en Neuquén, y recorre la experiencia de 5 mujeres. Una de ellas es María Mercedes Monjaime Aguiar, que es psicóloga, que es integrante de REDI, la Red de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también del Observatorio de Medios y Redes Sociales del INADI. Y está acá en Punto Género. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas y gracias noches por invitarnos. No, muchas gracias por haber venido. Bueno, uno de las motivaciones de esta película es abordar justamente las violencias que afectan a personas con discapacidad, que no es un tema muy tratado, ¿no? ¿Qué es lo que muestran? ¿Qué es lo que quieren mostrar en la película? Nosotras tratamos desde REDI de pensar un proyecto en el que se pudieran visibilizar las violencias hacia las mujeres y disidencias con discapacidad, pensando que es algo que vivimos todos los días, pero que está tan naturalizado que no se visualiza como violencia. Entonces, pensamos, por un lado, poder abordar los contenidos desde la ley de violencia, todas las modalidades y cómo nos afecta, cómo se articulan con la experiencia específica de mujeres con discapacidad. Vos viste que las mujeres, los modos de ser mujeres y disidencias somos muchas, y en cada una se desarrolla una especificidad, digo. A ver, vamos por partes. En la película muestran situaciones que a veces son más sutiles, tan sutiles que hasta cuesta reconocerla y que uno está ejerciendo esa violencia. Uh-huh. ¿Podrías contar en tu vida cotidiana a lo largo de los años esa clase de violencia que es más difícil de reconocer? Porque uno dice, bueno, la violencia física la reconocemos, la violencia sexual la reconocemos, le hemos puesto palabras, es más fácil de verla y uno de reconocerse diciendo, bueno, yo no la ejerzo, pero hay otras que son más difíciles y que por ahí sin darnos cuenta, en la cotidianeidad estamos siendo violentos, ¿no? O violentas con personas que tienen discapacidad. Contame de tu vida cotidiana, ¿con qué te encontrás? En el documental yo hablo específicamente de la violencia simbólica y mediática, pero si vos me preguntás acerca de mi vida, que por ahí no es lo que cuento ahí,
pero que está bueno porque otras compañeras sí lo cuentan y tienen que ver con esto que por ahí no se ve todos los días. Por ejemplo, para poder ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos, la situación de ir a un consultorio y tener que hacernos un PAP, una colpo, supone que no podamos acceder a las camillas, ya sea quienes usamos sillas de rueda, quienes tienen baja talla, o que si bien podemos acceder, luego no podemos poder poner nuestras piernas en los lugares donde hay que ponerlas, porque no permiten que se puedan mover de acuerdo a los distintos cuerpos que tenemos, ¿verdad? Eso hace que las revisaciones a veces se extiendan un montón, o que resulten muy dolorosas porque no tenés dónde apoyar, no te puedes relajar. No está previsto. No está previsto. Te miran con cara de, como que esto no está previsto, y eso supone una violencia en relación a nuestros derechos sexuales y reproductivos, la falta de accesibilidad a la hora de los servicios de salud sexual y reproductiva, tener que asistir. O, por ejemplo, las barreras actitudinales, cuando no se nos pregunta si tenemos relaciones sexuales, porque se supone que no las tenemos, entonces hace que no nos van a informar sobre los modos de prevención de ciertas enfermedades, sobre qué pasa si queremos tener hijos, o directamente cuestionar este deseo, o no abordarlo, o no preguntarlo, o directamente cuestionarlo. Esto es violencia, son barreras actitudinales y es una violencia simbólica que se ejerce todos los días, digamos, a la hora de concurrir a servicios de derechos sexuales y reproductivos. ¿Y vos crees que, se mejoró en relación a los obstáculos en la vía pública, por ejemplo, en los medios de transporte? Porque la accesibilidad es clave. Uh-huh. Si no puedes acceder a la educación, si no puedes acceder a un medio de transporte, eso te va obstaculizando el acceso a otros derechos. Exactamente. La accesibilidad decimos que es una llave de acceso a otros derechos. Si no tenemos, hay distintos tipos de accesibilidad. La física, la arquitectónica, que es por ahí la que más se ve, que tiene que ver con rampas. Podría decir que sí, que hay más rampas, por lo menos en Ciudad de Buenos Aires, que es donde yo vivo, hay más rampas, pero no es suficiente, digamos. Luego necesitamos otro tipo de accesibilidad, además de la física, que salvo las rampas, el transporte, como vos mencionaste, la verdad es que no ha avanzado, y esto hace que no podamos circular y poder ir a un montón de lugares, como vos decías, para acceder a otros derechos, y que básicamente nos movamos en cierto circuito por la falta de acceso a los colectivos, a los subtes, ni hablar, a los de larga distancia, ni hablar tampoco. Pero te decía que también hay otras barreras que tienen que ver con la necesidad de accesibilidad comunicacional, accesibilidad, que no haya barreras actitudinales, esto es, que haya disponibilidad y recursos para que alguien pueda comunicarse con una persona con discapacidad intelectual, por ejemplo, que se le dé la información necesaria para poder tomar decisiones informadas. Digamos, para esto requiere, además de la disponibilidad para comunicarse y que los profesionales no digan, no, yo no tengo elementos, sino que se le den los apoyos para que pueda entender y a partir de ahí pueda tomar decisiones. ¿Sí? ¿Qué creen que falta? Todo lo que mencionamos. Falta accesibilidad física, accesibilidad comunicacional, los medios de transporte, los medios de comunicación no tienen los recursos que nosotros intentamos poner en el documental, por eso también nos parecía importante hacer este material que tiene que ver con subtitulado, por ejemplo, lengua de señas argentinas. Hay un recuadro con una intérprete que es la que cada país tiene un tipo de lenguas, no son todas iguales. Nosotros tenemos la lengua de señas argentina, el subtitulado oculto, que es el que se habilita cuando uno aprieta un botón en el control remoto, entonces aparece el subtitulado oculto. Es necesario que haya también un lenguaje simplificado,
y que haya audiodescripción. Digamos, esto en relación a los medios de comunicación. La audiodescripción tiene que ver con que aquellas imágenes que no se ven justamente, que no ve la persona que no ve, quienes tienen discapacidad visual, pueda ser dicha por una voz. En el caso, por ejemplo, puntual del documental, aparece una compañera que tiene una remera maravillosa que dice: somos las nietas de las lisiadas que no pudiste encerrar, que retoma de alguna manera esta frase feminista poniéndole una perspectiva de discapacidad. Esa es una compañera ciega, no puede al ver el documental ver esta remera. La audiodescripción le va a ir diciendo, aparece una compañera con una remera que dice tal cosa. Estos son todos recursos de accesibilidad que son indispensables que aparezcan en los medios de comunicación y que sí aparecen en este documental, pero también en todos los medios audiovisuales, digamos, en lo que circula a través de las redes, en la información que te da un profesional cuando vos vas a un consultorio. A la hora de tener una reunión de trabajo es necesario que haya una intérprete de lengua de señas, si no es muy difícil para una compañera sorda poder trabajar. Hay 5 protagonistas en distintas provincias. ¿Ustedes notan que hay diferencias en relación a las vivencias de una persona con discapacidad, de una mujer o disidencias con discapacidad, de acuerdo al lugar donde nació? Siempre en el interior del país donde no atiende Dios, como dice la frase, que atiende en Buenos Aires, algunas cuestiones se hacen más complejas. Pero tampoco diría que en la ciudad de Buenos Aires están resueltas estas cosas. Simplemente quisimos tener una mirada federal, por eso invitamos compañeras de otras provincias, donde a veces sí se complican algunas cosas, pero creería que en la ciudad de Buenos Aires no están resueltas, y sobre todo en algunos barrios. Digo, no es lo mismo vivir en Ciudad Oculta, en la 21, que vivir en San Telmo o en Recoleta, digamos. Este documental tiene dirección de Flor Torres Cionti y Galo García Gómez. Se estrenó el 3 de diciembre en la pantalla de la TV pública y prontamente va a estar en las redes, a través de Ready, lo van a poder ver. Son 40 minutos, es muy interesante por esta mirada federal y por estas historias diversas de lo que significa vivir con discapacidad. A veces no tenemos idea, ¿no?, de que tal vez sin quererlo, sin percibirlo, estamos ejerciendo, ¿no?, estas situaciones de violencia. Así que bienvenida esta peli para ayudarnos a tomar conciencia y a poner en agenda un tema que rara vez se aborda en los medios de comunicación, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. ¿Recuperamos a Dora, me dicen, del otro lado? ¿Estás por ahí, Dora? Bueno. Sí, acá estoy. Bueno. La tecnología me jugó una mala pasada. Bueno, estábamos analizando un poco qué iba a pasar, o qué había pasado en realidad, para poner como símbolo, en todo caso, de estos ministerios que se eliminan en este nuevo organigrama con el cambio de gobierno. Y digo, más allá de esta trama transnacional que vos señalabas, de lo que está pasando a nivel mundial, de hecho, para la Asunción vino Bolsonaro y su hijo, el presidente de Hungría también. Digo, esta trama transnacional de la ultraderecha, ¿qué pensás que va a pasar con las obligaciones que tiene el Estado argentino en relación a prevenir, sancionar y erradicar la violencia por razones de género en esta superestructura de este Ministerio de Desarrollo Social? No sabemos qué jerarquía tendrá el área que asumirá estas responsabilidades. Bueno, por de pronto tenemos muchísimas preocupaciones, porque se ha anunciado de diversas maneras, inclusive se han dicho cosas temibles, que no hay desigualdad entre los géneros. Lo han dicho voceros prominentes, no es la segunda o tercera línea. La segunda cuestión es que evidentemente el embate contra la ideología de género va a ser absolutamente dificultosa la idea de sostenibilidad de alguna política. Me he preguntado los otros días, en una nota que apareció por allí, si van a sostener el 144. La línea. Yo creo
la línea. Yo creo que viene una desobligación que va a hacer efectivamente muchísimo ruido, no solo, obviamente, nacionalmente, que estamos con todas las antenas muy dispuestas a escuchar las mínimas vibraciones negativas, pero también internacional, porque este es un país que inclusive en plena dictadura acató la CEDAW. La CEDAW fue un enorme avance internacional en materia de derechos. Vamos a aclarar que es mujeres. la Convención Internacional contra la Eliminación de la Discriminación hacia las Mujeres. Bueno, voy a decir que esa convención es del 79 y en plena dictadura se hizo lugar porque la Argentina es firmante histórica de las convenciones, firmante histórica. Desde luego hubo que esperar la recuperación democrática para que se sancionara la ley de admisibilidad completa de la CEDAW, de la tremenda convención. Es más, la Argentina hizo avances prominentes en materia de nuestros derechos, de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexogenéricas. Yo diría, se puso en un sitial muy particularmente ejemplar. ¿Por qué? Porque además tenemos, y ahora vamos, el 30 de diciembre tendremos un nuevo aniversario de haber conquistado nada menos que la ley de embarazo, la ley IBE. De interrupción del embarazo. Interrupción del embarazo, pero estamos más que preocupadas por las señales que han venido dándose y por esta tremenda falta de sintonía con lo que son cuestiones elementales consagradas internacionalmente, ¿no? Sí, y también en la ley 26485, que es una ley votada por el Congreso, que es la ley de protección integral contra las violencias hacia las mujeres en los ámbitos de sus relaciones interpersonales, donde están definidas, y la última que se incorporó fue la violencia digital, ¿no? A través de la llamada Ley Olimpia. Tal vez el hecho que estén establecidas estas obligaciones, tal vez desconocen que están establecidas en leyes o en tratados internacionales. El de la CEDAW, como bien recordabas, tiene rango constitucional. No sé si es tan sencillo no cumplir. La 144 está prevista dentro de la ley 26485, digamos, no es que tiene un amparo legal. ¿No pensás que tal vez no están tan informados informadas de sus obligaciones todavía? No es un problema de desinformación, más bien de sobreinformación. No, yo lo que creo de todas maneras es que la topadora no puede venir así nomás, porque además tenemos un Congreso, obvio. Tenemos yo espero que haya una fina división de poderes y que efectivamente podamos en todo caso hasta hacer recursos. Pero bueno, hay también una amenaza respecto de la ley de aborto, como tú sabes perfectamente. Yo creo, ahí sí me pongo optimista y digo, no se puede arrollar todo así nomás, no es tan fácil. Pero lo que quiero decir es que puede haber otras cuestiones y es la falta de recursos. Por ejemplo, pueden no ir contra la ley de aborto por tantísimas razones, pero pueden tranquilamente disminuir los recursos para que haya misoprostol, por ejemplo, ¿no? Es cierto que tengo una buena noticia. El gobierno de Santa Fe, de alguna manera, el electo gobierno de Santa Fe, por lo menos nos ha hecho llegar, nos ha hecho a los conjuntos feministas la idea de que obviamente va a fortalecer la fabricación de misoprostol. Hay ahí, por lo menos tenemos, como decirlo, un amparo práctico, ¿no? Y muy empírico respecto a la fabricación local. Y hay otras dos provincias también, otros dos laboratorios provinciales que están empezando a fabricar también, creo que es Río Negro y Neuquén. Exactamente, y que yo digo, ahí tenemos, sí, me animo a decir, una mirada bastante con expectativa optimista, de que eso no se va a cancelar, de que no se va... Pero, en fin, lo que yo encuentro que el dispositivo más afligente que va a haber es te corto el recurso. ¿Está claro? Esto sí. Es lo que me parece que es más sombrío. Respecto del arroyo total, insisto, más allá de las ideologías que sustentan
una clarísima oposición a la ideología de género. Por otra parte, no sé cómo se va a hacer, porque tenemos ley Micaela obligatoria, ¿no? Esa es una ley, digamos, vertebral. En fin, deberíamos esperar un poco, pero de todas maneras lo que yo insisto en sostener es que la época es afligente, y que, bueno, de todas maneras, si hay algo que sabemos hacer las feministas, es una idea de larga consistencia sobre resistencias, sobre luchas, sobre, en fin, insistencias. Así que estoy segura de que algunas medidas no podrán prosperar. Bueno, Dora, muchísimas gracias y estaremos atentas y atentos a las novedades que haya en relación a este ámbito que todavía no sabemos qué jerarquía tendrá, que va a quedar dentro del Ministerio de Capital, este mega ministerio que absorbe de capital humano. Es probable que haya, quiero conjeturar, es probable que haya una asimilación también con familias. En el programa de Vox, claramente, los 7 puntos que destina la familia, en ese programa se habla claramente de, obviamente, arrasar con la ley que define la violencia de género. Entonces, no me extrañaría que no hubiera una tentativa de compatibilidad, ¿no? Dadas las conexiones. Pero bueno, seamos optimistas y sobre todo mantengamos la idea de que, estaremos como siempre, insistiendo y resistiendo. Bueno, muchas gracias, Dora. Un abrazo. Un abrazo grande. Vamos a un corte y ya volvemos. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes 23 horas. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Todo Cultura, miércoles 23 horas. La semana pasada, en la última sesión del año ordinaria, la Cámara de Diputados dio media sanción a la llamada Ley Nicolás.
Así te vamos a contar de qué se trata. El pasado jueves 7 de diciembre de 2023, la Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y giró al Senado un proyecto que establece un régimen de seguridad sanitaria de los pacientes, denominada Ley Nicolás. La iniciativa pretende asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria y los procesos de atención. También, la denominada Ley Nicolás, fruto del reclamo por la muerte por mala praxis de un joven, apunta a mejorar la transparencia de la información referida a los procesos de atención sanitaria y fomenta procedimientos para la identificación y el análisis de riesgos relacionados con procesos sanitarios que resulten en daños prevenibles. Hoy, en Punto Género, analizamos la ley que busca que las prácticas médicas sean las adecuadas y respeten la dignidad de los ciudadanos. La ley Nicolás está siendo impulsada por la mamá de Nicolás, Daena, Gabriela Covelli, que desde la trágica muerte de su hijo viene peleando para que se establezcan protocolos, queden registradas las malas praxis en los centros de salud, se conozca qué es lo que está pasando para corregir estos errores. Y estamos en comunicación con Gabriela. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, buenas noches. Bueno, un pequeño pasito se dio, no tan pequeño, esta media sanción en diputados. Contanos, para quien no conozca, ¿qué le pasó a Nicolás? Nicolás tenía 24 años en el 2017, era un deportista, está comprobado en una causa que tenía una salud impecable, tuvo un fuerte dolor de cabeza y yo lo llevé al médico, lo acompañé al médico. Para hacer un resumen, porque fueron días de mucho dolor, durante 3 días este médico solamente no escuchó al paciente, minimizó sus síntomas, no hizo estudios complementarios, no me escuchó, me decía cosas como que si yo era la doctora Rímolo, que nos vayamos a meditar al mar, y dijo que Nicolás lo que tenía era una fuerte contractura muscular y estrés. Nicolás tenía una meningitis bacteriana y pese a que en su consultorio Nicolás hizo un vómito a chorro y yo desconocía la existencia de no pensé en una meningitis, pensé en un tumor, que era lo que yo como mamá podía conocer, ¿no? Uno habla de tumor, habla de esas cosas, nunca pensé que la meningitis podía darse en un chico grande. Tenía 40 grados de fiebre, ya le costaba caminar, no escuchó, no lo derivó a otro médico, me mandó a un kinesiólogo y lo peor es que siempre atacó el síntoma, o sea, el dolor de cabeza, inyectando a Nicolás vía endovenosa durante 3 días con diclofenac y diazepam. Y Nicolás llegó al 3er día ya entrando en un hospital público, porque esto fue en una clínica privada, con daño cerebral irreversible y en coma, y tremendo, con la seguridad dada por médicos que sí fueron de excelencia, de que mi hijo no iba a salir de esa situación. Qué duro. Y bueno, falleció el 2 de noviembre. Esto ocurrió en el año 2017. Desde entonces, sí. Gabriela, vos pensaste que faltaba algo, que había una ley que no existía y que podría haber prevenido esta situación. Sí, lo que yo me di cuenta es que nunca me había dado cuenta del riesgo que había en entrar en un sistema de salud, ¿no es cierto? Yo toda mi vida confié en los médicos, nosotros no nos automedicábamos, para mí la palabra de un médico era palabra santa, tengo médicos en mi familia y ahí es como que entré en darme cuenta que la vida no puede dejarse solo a criterio de la moral
de un profesional, ¿no es cierto? Y que era importantísimo que todos pudieran tener un control sobre esto. O sea, todos somos humanos, los médicos mismos dicen que todos somos humanos y por tal todos tenemos distintas condiciones y calidades. Así como existe este médico que despreció la vida de mi hijo, existen otros que atienden con humanidad. Y bueno, me di cuenta también que hay muchas leyes que existen y no se aplican, como la ley de parto humanizado, que mucho tiene que ver con la mala praxis. ¿Y qué va a venir a establecer la ley Nicolás? ¿Qué va a cambiar? La ley Nicolás ya empezó a cambiar, para mí ya es un logro que se pueda hablar de esto. Antes no se podía hablar de esto, antes no existía, lo barríamos debajo de la alfombra y eso causaba la revictimización de las familias, ¿no? O sea, por ejemplo, encontrarme con alguien y decirle, mi hijo murió por mala praxis y que me conteste, ¿estás segura? Y yo lo que decía es, si yo no estaría segura, ¿te crees que estaría haciendo esta lucha? Si no estaría segura. Es como preguntarle a una mujer violada si está segura que la violaron, ¿no es cierto? Sí, está segura, sí. Entonces, para mí esto ya, para todas las familias que integran mi ONG, por la vida y la salud, es como por primera vez nos han escuchado las autoridades. Cambió un paradigma muy importante que tiene que ver con la atención centrada en el paciente, con esto que te digo, que los ciudadanos comprendan que los médicos no son Dios ni secretario de Dios y que acá el único dueño de la vida y de la salud es el mismo paciente y que por lo tanto hay que escucharlo y co-construir el tratamiento que él necesite. ¿Por qué? Porque si este médico si hubiera escuchado a Nicolás, hubiera tomado el camino correcto. Ahora, Gabriela, ¿no es lo que debería suceder, digamos, sin la necesidad de una ley? Pregunto, ¿no? Porque uno, como vos decís, uno va al médico o va a una médica y se encomienda porque entiende que tiene el saber, para eso estudió y a veces uno hace una interconsulta por si no le convence el tratamiento que le propone o la respuesta que le da. Pero ¿cómo prevenir una mala praxis? Porque una mala praxis depende, bueno, hay mala praxis en todas las profesiones, convengamos, ¿no? Hay hasta errores y efectos adversos que uno puede no querer buscar. Pero, ¿qué es lo que va a establecer a partir de si se sanciona en el Senado, en los establecimientos de salud y, bueno, en los centros médicos? En principio hablamos de la salud en general, no solo de la salud pública, porque esta ley habla de instituciones públicas y privadas. Y habla de poder comenzar a formar a los profesionales en seguridad del paciente. La seguridad del paciente no es un concepto abstracto como la humanización de la medicina. Hay técnicas, hay protocolos. Por ejemplo, establece esta ley que cuando exista un error dentro del sistema de salud, que se llama efecto adverso, la institución tiene la obligación de denunciar esto en el sistema CISA. ¿Para qué? ¿Para sancionar? No, para ver por qué se cometió ese error y tratar de modificarlo para que no vuelva a pasar. ¿Qué es el sistema CISA? El sistema CISA es lo que se conoció en la pandemia, que es el Sistema Integrado Sanitario Argentino, en donde nos daban, por ejemplo, los certificados de COVID positivo. Ese es el CISA. En el CISA hoy día está el registro de médicos, el registro de instituciones. Los ciudadanos podemos entrar al CISA, ¿sí? Podemos ver si un médico está habilitado o no. Bueno, lo que se intenta es que estos errores se den a conocer en el CISA, que luego el Ministerio de Salud de Nación y el Ministerio de cada provincia vea con eso qué es lo que está ocurriendo, por qué pasan esas cosas, cuáles son las estadísticas, lograr, por ejemplo, una estadística anual sobre mala praxis, que no la tenemos en la Argentina y no es casualidad que no la tengamos.
es absolutamente adrede. Y bueno, por suerte, las familias, las autoridades, ¿no? En este caso el Congreso, los diputados, y también muchos de los profesionales de la salud, la Academia Nacional de Medicina y médicos de excelencia y humanos, pudieron decir, a ver, esta gente tiene razón, es verdad, existen errores, algunos serán malas praxis y otros errores del sistema, algunos serán que el médico no tuvo la culpa y otros sí, pero lo que es importante acá es tratar de evitar, porque la buena noticia es que lo podemos evitar. Mirá, yo voy a decir una idea muy, muy tonta, ¿no es cierto? Pero cuando un paciente entra a un quirófano es muy normal que se corte el miembro equivocado, la pierna derecha por la izquierda. Hace poco tuvimos la noticia de una señora que le sacaron un riñón sano y le dejaron el otro que estaba enfermo, ¿no es cierto? Eso, ¿sabés con qué poquito se hubiera evitado? Con una pulsera, con un QR que diga, y en seguridad del paciente se dice el paciente correcto, el lugar correcto, el medicamento correcto, la intervención correcta. Y con eso salvás la vida o el daño irreparable de una persona. Y luego después, muy importante, es las auditorías que se van a realizar y la evaluación constante de nuestros profesionales de la salud. Y que estas evaluaciones también sean a través de cursos en donde sí estamos tratando de que sean cursos pagos, o sea, que se le pague a los profesionales o que se haga esto dentro de su horario de trabajo, porque nosotros lo que queremos es que cada vez sean mejor. Queremos que cuantos mejor sean los médicos, más cuidados van a estar nuestros seres amados. Muchísimas gracias, Gabriela. Te mandamos un abrazo y esperamos que, bueno, el año que viene seguramente el Senado retome el tema para darle sanción definitiva. Yo creo que sí, que así lo hará, y en tu nombre quiero agradecer, la verdad, a todos los periodistas, porque esta ley casi cae y pierde estado parlamentario, y fueron los periodistas los que alzaron la voz para dar a conocer que esto estaba pasando, y también agradecer de todo corazón a todos los diputados que han votado esta media sanción, que han hecho que han no violado, sino hecho una excepción al reglamento parlamentario, y se votó la ley y no se perdió todo el trabajo realizado durante 2 años. Así que mi mensaje de todo corazón es que bien ellos, la humanidad que pedía en cada mensaje, y la ayuda y la solidaridad hacia los que pasamos esto, que es en honor a nuestros hijos y a favor de todos sus seres amados. Muchas gracias. Un proyecto que había presentado la diputada Mónica Macha. Nos vamos a un corte y ya volvemos. No te vayas. Ecoagenda, jueves 23 horas. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Facundo Villa, martes 23 horas. Bueno, y en el último bloque de Punto Género te queríamos contar del compendio de normativas con perspectiva de género que se presenta esta semana acá en la Cámara de Diputados. Un trabajo enorme que se ha hecho desde del Departamento de Estudios Sociales de la Dirección de Informática Parlamentaria, que encabeza, su jefa es Elisa Maradei, que la tenemos acá en el piso. Buenas noches. Para que estas leyes que tienen que ver con los derechos de las mujeres y las diversidades estén al alcance de todas las personas que quieran conocerlas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por el espacio. Primero decir que la Dirección de Información Parlamentaria está cumpliendo 110 años de funcionamiento, así que es en el marco también de esta celebración que presentamos esta segunda edición del compendio de género. La primera había sido presentada en el 2022. Es un trabajo que hemos hecho en conjunto desde la Dirección de Información Parlamentaria con el Observatorio de Género de la Dirección de Igualdad de esta Cámara. ¿Cuántas leyes hay en ese compendio? La verdad que el número exacto no sé, pero son cuantiosas leyes que se inicia con la Ley de Alumbramiento de 1933, sigue con la de voto femenino y concluye con las leyes sancionadas en octubre de 2023, por ejemplo, cuando se sancionó la Ley Joana. La Ley Joana, la Ley Olimpia, que son las de este año, ¿no? Las del último año. Exacto, también hay algunas leyes vinculadas a salud. ¿Y la Ley de Alumbramiento, que es una ley vigente? Es una ley, sí, vigente, que es como la pionera en materias de derechos de las mujeres trabajadoras. Sí, es una ley que empezaba a regular cómo era la cuestión del parto, las licencias y la asistencia al recién nacido. Decías, venías de esa ley de la del voto femenino, 1947, que son las que inauguran, digamos, el largo camino en materia de derechos reconocidos para las mujeres y las diversidades. ¿Dónde se va a poder acceder a este compendio? Lo pueden encontrar de diferentes maneras. Una es entrando al sitio web de la Cámara de Diputados y cliqueando en información parlamentaria. Ahí buscan compendio de género y lo van a poder encontrar. También para quienes trabajan en esta casa, en la Cámara de Diputados, podemos, pueden entrar a intranet, buscar el portal de género y ahí también acceder. Y otra manera es escribiendo a la Dirección de Información Parlamentaria, cuyo mail es dip@hcdn.gov.ar, y nos hacen esa solicitud. Cualquier persona puede consultar a la oficina. Si bien nosotros somos un organismo un área de asistencia técnica para el Congreso, para organismos públicos, también estamos abiertos a la sociedad en general. Bueno, muchísimas gracias. Ahí tienen el compendio, valioso material con todas las normativas que tienen que ver con derechos de las mujeres, de las diversidades, lo que se ha ampliado y sobre todo en estos 40 años de democracia, enorme camino recorrido. Nos volvemos a encontrar próximo lunes, como siempre, acá en Punto Género. Chau.